Alex Pereira no solo pelea contra un rival, sino contra un pasado que intentó destruirlo. Desde la pobreza y la oscuridad, su puño lleva la fuerza de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. Esta es la historia de un guerrero que está a un golpe de cambiarlo todo para siempre. Alex Pereira nació el 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, Brasil, en una familia humilde con raíces indígenas. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la lucha diaria, y desde joven enfrentó dificultades como el abandono escolar y problemas con el alcohol. Sin embargo, encontró en el kickboxing una vía para cambiar su vida y alejarse de esos malos hábitos. Comenzó a entrenar en 2009, descubriendo un talento natural para el combate y una pegada devastadora. Su dedicación lo llevó a perfeccionar su técnica de Curitiba, bajo la guía de un entrenador experto, donde combinó entrenamiento físico intenso con trabajo mental para superar sus límites. Con varios títulos en kickboxing y una rivalidad legendaria con Israel Adesanya, Pereira decidió dar el salto a las artes marciales mixtas. Se unió a un equipo de élite para aprender grappling y wrestling, completando así su arsenal. Tras algunas peleas profesionales, su impresionante poder y disciplina le abrieron las puertas a la UFC. Así, de un joven con un pasado difícil, Alex Pereira se transformó en un luchador de élite, listo para conquistar el octágono y demostrar que puede vencer a cualquiera en un instante. Su primera pelea, el debut soñado, Alex Pereira vs Andreas Michailidis, UFC 268. La noche del 6 de noviembre de 2021 en el Madison Square Garden, Nueva York, estaba cargada de expectación. Pereira debutaba en la UFC tras una carrera legendaria en el kickboxing, donde fue doble campeón de Glory. Muchos se preguntaban si su estilo tan pulido y devastador de pie podría adaptarse al mundo de las MMA, donde la lucha en el grappling suelen ser el talón de Aquiles de los strikers puros. El primer asalto fue una prueba de fuego. Michailidis, consciente del peligro, buscó el derribo y logró mantener a Pereira contra la jaula, desgastándolo y quitándole espacio para lanzar sus temibles puños y patadas. Pero el brasileño mantuvo la calma, defendió con inteligencia y esperó su momento. Al sonar la campana del segundo asalto, Pereira salió decidido. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando, en un destello de genialidad, lanzó una rodilla voladora que impactó de lleno en el rostro de Michailidis. El griego cayó fulminado y el público explotó en júbilo. La imagen de Pereira celebrando, con los brazos en altos y una sonrisa de satisfacción, dio la vuelta al mundo. Había llegado a la UFC para quedarse y lo hizo dejando claro que su poder de knockout era tan real como temido. Aquella noche, el Poatan no solo ganó el bono de la actuación de la noche, sino que envió un mensaje. En cualquier momento, con solo un golpe, podía acabar con cualquiera. Su ascenso siguió. Su segunda pelea, Alex Pereira vs Bruno Silva, UFC Fight Night 2022. Tras un debut tan explosivo, la presión sobre Pereira creció. Su siguiente rival, Bruno Silva, era un peleador experimentado, duro y con una mandíbula de acero. Silva no era un simple escalón, sino una verdadera prueba de fuego para el brasileño. El combate fue una guerra de 3 asaltos en el que Pereira tuvo que mostrar algo más que poder de knockout, paciencia, resiliencia y una defensa cada vez más pulida. Desde el primer round, Silva buscó acortar distancias, presionando y lanzando golpes potentes, pero Pereira, con la calma de un veterano, utilizó su alcance y precisión para castigar a Silva, con una combinación de puños y patadas bajas. Cada vez que Silva intentaba entrar, recibía un castigo que le recordaba por qué Pereira era conocido y considerado uno de los mejores strikers del planeta. La pelea llegó a la decisión, y Pereira se llevó la victoria de una manera unánime. No hubo knockout, pero sí una exhibición de técnica y control que convenció a los escépticos. Pereira no era un simple noqueador, capaz de adaptarse y sobrevivir en combates largos y exigentes. Su ascenso en la división de peso medio era imparable. Número 3. El primer gran knockout. Alex Pereira vs Sean Strickland, UFC 276. El 2 de julio de 2022, Pereira enfrentó a Sean Strickland,
un contendiente top conocido por su presión constante y su resistencia. Strickland, confiado en su boxeo, cometió el error de intercambiar golpes con Pereira. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más icónicas del año. En apenas 2 minutos y medio, Pereira conectó un gancho de izquierda tan limpio y devastador que Strickland cayó de inmediato sin posibilidad de recuperarse. El impacto de ese knockout fue inmediato, no solo por la brutalidad del golpe, sino porque Strickland era considerado uno de los peleadores más duros y difíciles de finalizar en la división. Pereira, con apenas 3 peleas en la UFC, ya era visto como el siguiente gran retador al título. Su reputación de striker letal crecía a pasos agigantados, y la división de peso medio comenzaba a temerle. Número 4. La consagración. Alex Pereira vs Israel Adesanya 1, UFC 281. La rivalidad entre Pereira y Adesanya venía de lejos, desde los días del kickboxing, donde el brasileño ya había derrotado y noqueado al nigeriano, pero la UFC era otro mundo, y Adesanya era el campeón dominante, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. El 12 de noviembre de 2022, en el Madison Square Garden, ambos se enfrentaron en una pelea cargada de tensión y expectativas. El combate fue una batalla táctica y mental. Adesanya, con su estilo elusivo y su precisión, logró controlar los primeros asaltos, conectando golpes y evitando los ataques más peligrosos de Pereira. Sin embargo, el brasileño nunca perdió la fe. En el quinto asalto, cuando todo parecía perdido, Pereira desató una ráfaga de golpes que arrinconó a Adesanya contra la jaula. El árbitro intervino y el Madison Square Garden estalló. Pereira era el nuevo campeón de peso medio de la UFC. La imagen de Pereira levantando el cinturón, tras haber remontado una pelea difícil, es una de las más poderosas en su carrera. Demostró que no solo tenía poder, sino también corazón y mentalidad de campeón. Había derrotado al mejor y lo hizo en el escenario más grande de todos. Número 5. La prueba de fuego. Alex Pereira vs Jan Blachowicz, UFC 291. Tras perder el cinturón en la revancha contra Adesanya, muchos pensaron que Pereira podría estancarse, pero el brasileño sorprendió a todos al subir a la división de peso semipesado, donde los rivales son más grandes y fuertes. Su primer desafío fue Jan Blachowicz, ex campeón y uno de los peleadores más completos de la categoría. La pelea fue una guerra estratégica. Blachowicz intentó llevar la pelea al suelo, aprovechando su experiencia en el grappling, pero Pereira demostró una defensa de derribos mucho mejorada. En los intercambios de pie, el brasileño fue superior, conectando golpes duros y precisos. Al final, los jueces le dieron la victoria por decisión dividida. Este triunfo fue tan crucial. Pereira demostró que su poder y técnica no dependían del peso y que podía enfrentarse de tú a tú con los mejores de una división superior. Su camino hacia una segunda corona estaba más vivo que nunca. Número 6. El nuevo rey. Alex Pereira vs Jiri Prochazka 1, UFC 295. El 11 de noviembre de 2023, Pereira disputó el título vacante de peso semipesado ante Jiri Prochazka, un rival impredecible y peligroso, conocido por su agresividad y creatividad en el octágono. El combate comenzó parejo, con ambos midiendo distancias y lanzando ataques calculados. En el segundo asalto, Pereira encontró su momento. Tras esquivar un ataque de Prochazka, conectó una combinación de golpes que dejó al checo tambaleando. Sin piedad, el brasileño cerró la distancia y desató una ráfaga de puños que obligó al árbitro a detener la pelea. Pereira se convirtió así en el 9º peleador en la historia de la UFC en ser campeón en 2 divisiones diferentes. La emoción en su rostro era palpable. Había logrado lo que pocos soñaron: ser campeón en 2 categorías y hacerlo en tiempo récord. Su leyenda seguía creciendo. Número 7. La defensa relámpago. Alex Pereira vs Jamahal Hill, UFC 300. El 13 de abril de 2024, Pereira defendió su cinturón de peso semipesado ante Jamahal Hill, un rival temido por su pegada y agresividad. La pelea fue breve pero intensa. Hill salió decidido a presionar, pero Pereira, fiel a su estilo, esperó el momento perfecto. En apenas 3 minutos conectó su famoso gancho de izquierda, dejando a Hill inconsciente antes de que pudiera reaccionar.
El público quedó atónito. Una vez más, Pereira demostró que su poder es capaz de acabar con cualquiera en segundos, sin importar la calidad del rival. Su defensa del título fue tan dominante que muchos comenzaron a preguntarse si alguien podría detenerlo en la división. 8. La maestría del campeón, Alex Pereira vs Jiri Prochazka 2, UFC 303, y Khalil Rountree Jr., UFC 307. En UFC 303, el 29 de junio de 2024, Pereira volvió a enfrentar a Prochazka, esta vez como un campeón defensor. Si la primera pelea había sido espectacular, la revancha fue aún más contundente. Pereira no dio margen al error. En apenas 13 segundos del segundo asalto, conectó una combinación brutal que dejó a Prochazka fuera de combate. El árbitro intervino y el brasileño celebró una de las defensas más rápidas y espectaculares de la historia reciente. No satisfecho, el 5 de octubre de 2024, Pereira defendió su título ante Khalil Rountree Jr. en UFC 303. Fue una batalla intensa de 4 asaltos donde el campeón mostró no solo su pegada, sino también una resistencia y táctica impecables. Rountree, conocido por su agresividad, intentó derribar a Pereira, pero el brasileño resistió, esquivó y castigó con precisión quirúrgica. Finalmente, en el cuarto asalto, Pereira desató una ofensiva imparable que obligó al árbitro a detener la pelea. Se llevó el bono de la pelea de la noche y consolidó una racha de 5 victorias consecutivas, 3 de ellas por nocaut. Y bueno amigos, después de repasar estas 8 peleas épicas de Alex Pereira, queda clarísimo que estamos frente a un verdadero fenómeno. Un tipo que no solo tiene una pegada brutal, sino una mentalidad de campeón que lo hace imparable. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el doble campeón de la UFC, Poatan ha demostrado que puede derribar a cualquiera en un santiamén. Si pensabas que ya lo habías visto todo en las artes marciales mixtas, prepárate porque Pereira sigue escribiendo su leyenda y lo mejor está por venir. Así que mantente atento porque cada vez que entra al octágono, la emoción y la acción están garantizadas. No te lo puedes perder.